Vamos a saludar nuevamente al doctor Juan Carlos Avellaneda. Él es otorrinolaringólogo de la Universidad del Rosario y laringólogo de la Universidad del Hospital de Auckland en Nueva Zelanda. Actualmente es el director del programa de otorrinolaringología de la Universidad del Rosario y además es el director del Centro ELEVA, que es un centro de excelencia para el tratamiento de las enfermedades que afectan la laringe. Aquí yo les quiero aclarar a nuestros oyentes que él, como laringólogo, es especialista en todo lo que tiene que ver con diagnóstico y tratamiento de enfermedades de problemas de 3 tipos. Primero, todos aquellos que nos afectan la voz. Segundo, estos que nos afectan la capacidad de comer. Y tercero, la respiración. Pero como hoy nuestro programa está destinado a las cuerdas vocales y a todo lo que tiene que ver con la garganta, hoy nos vamos a centrar en la laringología. ¿No es cierto, doctor? Muy buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes. Un saludo grande para ti, Caro, y para Paula. Feliz de estar con ustedes. Y sí, aquí estoy para responder las preguntas que puedan tener y para aclarar las cosas en las que pueda ayudar. Pues, doctor, yo ahí me fui metiendo de metiche a explicar qué es lo que era la laringología, para aclarar que el tema de hoy es ese, por lo que la vez pasada estábamos hablando de todo lo que usted se dedica y algunas personas nos hablaban sobre problemas de audición o tapones de cera en los oídos o lo que tenía que ver pues con la audición. Hoy nos vamos a centrar en la voz y en todo lo que tiene que ver con la garganta. Entonces, explíquenos un poquito más, doctor, cómo funciona nuestra garganta y qué es lo que pasa cuando falla. ¿Por qué es que empieza a fallar uno con esa carraspera y nosotros los periodistas que se nos va la saliva y nos ahogamos? ¿Qué nos puede contar, doctor? Bueno, entonces hay varias cosas que aclarar. Creo que la introducción que hiciste estuvo perfecta, Caro. Felicitaciones. Buen estudiante, doc. Muy bien, excelente. Yo creo que hay varias cosas que hay que hablar. Lo primero es que usualmente cuando hablamos de laringe, casi siempre nos enfocamos en voz y en cuerdas vocales, que es tal vez lo que más se afecta para personas usualmente que utilizan su voz para trabajar, como es el caso de ustedes, locutores, profesores, obviamente cantantes, actores. Pero acá es importante mencionar que cualquier persona que necesite la voz para ganar dinero, llámese un cantante muy famoso o la señora que vende limones en la plaza, si no tienen su voz en buenas condiciones, pues no pueden recibir un sustento económico. Y esa es una de las cosas más importantes que hay que entender, que profesionales de la voz, de cierta forma, somos todos, ¿no? Entonces, cuando alguien está empezando a tener problemas de voz, como yo mencionaba hace unos días, es normal que uno tenga una ronquera o una gripa, que le dure la voz afectada por 1 o 2 semanitas. Eso es lo normal. Pero cuando alguien está teniendo problemas recurrentes que se van más allá de 2 semanas, o que cada vez que hace su actividad de voz, canto, locución, lo que sea, empieza a perderse la calidad de la voz, hay que interrogar y hay que mirar y examinar esas cuerdas vocales para ver qué puede estar pasando. Sí, pero doctor, en eso que no es normal, ¿qué otros determinantes hay? ¿Qué otros síntomas? De pronto hablábamos esta mañana del tema de la carraspera. Cuéntenos cómo más podemos identificar de que nuestro problema con la voz no es normal. Claro, entonces lo que les digo, lo primero es que si vemos que el problema se está haciendo repetitivo, o constante, hay que ponerle atención. Pero hay muchos otros factores que pueden estar empeorando el problema y que podemos no ser conscientes de estarlos haciendo. Por ejemplo, la carraspera. Cada vez que nosotros hacemos ese sonido, lo que está haciendo es pegándole a las cuerdas vocales y las estamos lastimando. Lo mismo la gente que tose mucho y que tose, algunos como por condiciones crónicas, otros por manía. Cada vez que tosemos, lo que estamos haciendo es generar un trauma muy importante a las cuerdas vocales. O casos de reflujo. La gente cuando tiene reflujo, que es esta sensación como de agrieras o como que algo se devuelve del estómago y quema, eso puede afectar también de una forma muy importante las cuerdas vocales y afectar la calidad de nuestra voz. Uno aquí para que va a empezar a decirle mentiras, pero aquí todos nos hemos medicado con el remedio de la abuela, que usted tome papaya y sábila y miel, y todos nos hemos inventado remedios para la voz, sobre todo cuando uno la pierde de un momento a otro y necesita recuperarla con rapidez. Doctor, ¿estos menjurjes sí funcionan? ¿Qué es lo que en verdad funciona natural? Porque como estamos ahorita en la onda natural, ¿no? ¿Qué es lo que funciona para recuperar la voz? ¿O esto es puro mito? Bueno, hay varias cosas. Lo primero es que lo más importante para tener una buena voz y una voz de buena calidad es la hidratación. Y la hidratación hay que hacerla entendida desde 2 formas. Uno, la hidratación de la cantidad de líquido que tomamos, y una forma muy fácil de saber si estamos bien hidratados o no es el color de nuestra orina. Si la orina
cuando una orina es una orina transparente, más bien, sí, como clarita, eso significa que estamos bien. Pero cuando uno tiene una orina muy concentrada, muy amarilla, significa que el cuerpo está reteniendo líquidos para tratar de compensar eso. Entonces hay que aumentar el consumo de líquidos. Y otra cosa que es muy importante es la hidratación, pero poner agüita en las cuerdas vocales. Y la forma más fácil de hacer eso es hacer nebulizaciones o inhalar aire o vapor de agua, que permite que esas pequeñas gotitas de agua se estrellen contra las cuerdas vocales y estén todo el tiempo lubricadas, porque para que ellas funcionen bien y puedan vibrar adecuadamente necesitan estar muy bien hidratadas tanto con el agua que consumimos como con el agua que está ahí sobre ellas. Entonces ese es un buen tip. Hay muchas cosas también que han hablado siempre del limón, del jengibre, de la miel, y hasta el momento no se ha podido comprobar con estudios clínicos que eso tenga un impacto sobre la calidad de la voz. Ahora, no van a hacer ningún daño y no es malo tomar miel o jengibre si uno tiene una gripa, pero no se ha podido comprobar que tengan un efecto protector sobre las cuerdas vocales o que me vayan a mejorar la calidad de la voz. Lo que pasa en la mayoría de los casos es que cuando a todos nos da una gripa y especialmente una parte viral que es una laringitis, pues la voz se va a ir. La voz se va a ir y ese es la historia natural de la enfermedad y vamos a durar entre 5 y 7 días sin voz y no hay mucho que podamos hacer para esos casos. Diferente a lo que sí pasa con la persona que cuando usa su voz empieza a quedarse ronca, no asociada a una gripa. Eso sí significa que puede haber algo que no está funcionando bien ahí en las cuerdas vocales y que hay que entrar a revisarlo. Perfecto, doctor. Justamente a esta hora tenemos en línea a doña Estela. Doña Estela, ¿usted dónde se encuentra y cuál es su pregunta? Muy buenas tardes. Me encuentro en la ciudad de Bogotá. Mi pregunta, doctor, es si la calima suele producir efectos irritativos que puedan conllevar a la alteración permanente del epitelio, al punto de perder la voz de forma permanente y o temporal. Si en caso tal ocurriese, pues qué tratamientos o qué se puede realizar en esa clase de pacientes. Perdón, ¿la calima? Es que no... La calima, doctor. La calima, pues no sé si la conozcan de otro nombre. Es esas partículas pequeñas que tienen las arenas de los desiertos. Ya, ok. Bueno, lo que puede suceder con eso es que todos estos irritantes, llamémonos eso, o a algunos aerosoles, lo que hacen es que se impactan o se pegan a las cuerdas vocales y producen una inflamación muy importante. Y dependiendo de la partícula, puede producir desde una laringitis química, que es básicamente una inflamación de las cuerdas vocales, hasta procesos irritativos muy serios. Entonces, yo no le podría generalizar que la calima desencadene eso, pero efectivamente cuando uno respira esos olores o esos vapores o ese polvo, sí puede tener unas afectaciones importantes sobre las cuerdas vocales y sobre la parte respiratoria. Doctor, a mí hay una cosa que me llama la atención y me la está preguntando una seguidora a través de Instagram y se la quiero pasar a usted, y además de todo porque me impresiona mucho, por ejemplo, lo que tiene que ver con las amígdalas. ¿Esto entra en su campo, doctor? Porque cuando uno le da una amigdalitis, eso es tremendo. ¿Eso tiene que ver algo con la laringología? Sí, pero digamos que, bueno, los laringólogos somos otorrinos, ¿no? Entonces también tenemos una práctica de otorrino general y algunos nos especializamos más en esto, pero claro que sí. Las infecciones de las amígdalas afectan de una forma muy importante la voz, no tanto en donde se produce la voz, sino como en todos esos órganos que se encargan de resonar y de amplificar la voz. Entonces es muy común que cuando uno tiene algún tipo de inflamación en las amígdalas, la voz cambie. Alguna gente dice que hablan como si tuviera una papa en la boca, porque cambia completamente la forma en la que se amplifica ese sonido. Así que si hay alguien que está, digamos, presentando infecciones de amígdalas recurrentes y eso lo está llevando a que se afecte la calidad de su voz, si tiene indicaciones, podría ser un buen candidato para operarlo y evitar que esto siga sucediendo. Es el doctor Juan Carlos Avellaneda. Por favor, no se me mueva. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos para responder las preguntas de nuestros oyentes. Esto es Salud y Algo Más.
Estas son las canciones que oiremos esta noche a las 7 en El Unicornio en la Noche. Mis días son muy tristes y al fondo voy a dar. Te dejaré de amar y por tanto you sing me right to the core. Right on. Walk on by. Ahora el Mundial es de ellas. Novena Copa del Mundo Femenina de la FIFA, Australia y Nueva Zelanda 2023. Desde el 20 de julio, W Radio estará acompañando a nuestra selección en su tercera participación mundialista. Toda la información y sus protagonistas con nuestra enviada especial, Valentina Peña. Más deporte, más W. Llego hasta donde ustedes quieran. Si queremos más allá, vamos más allá. Por lo pronto vamos al gimnasio moderno, presidente. A la función de Circombia, el país en que todo es un circo. La obra de Daniel Sanpero Ospina que nos permite reír de lo que nos hace llorar. Lunes y martes a partir del 7 de agosto en el gimnasio moderno de Bogotá, a las 8 de la noche. Compren ya sus boletas en mitaquilla.com.co. Parte de la boletería será donada a Vamos Pa'lante, la campaña de fin de año de W Radio y la Universidad de los Andes. Allá nos vemos. De lunes a viernes a las 2 de la mañana, escuche Archivos W. Archivos W. Las mejores entrevistas realizadas por Julio Sánchez Cristo y el equipo de la W. Acompañadas de la música del mundo. Escuche Archivos W. Archivos W. Este sábado su DJ Julio Sánchez Cristo le rendirá un homenaje al último gran crooner, Tony Bennett. Hold me close and hold me fast. No se lo pierda, solo por W Radio y wradio.com.co. This is La Via Rose. Volvemos en Salud y Algo Más. Canta corazón, que mis ojos ya la vieron por aquí. Que he soñado con su risa, que ha pasado por su casa, que ha venido porque quiere ser feliz. Canta corazón, que el amor de mis amores ya está aquí. Te he guardado en cada carta que escribí con las palabras que sembraste en cada beso que te di. Y con el tiempo te pensaba aferrada a mis manos y con la lluvia consolaba tu ausencia en los años. Nosotros aquí en Salud y Algo Más estamos dedicando nuestro programa a todas aquellas personas que tienen problemas con su voz, con sus cuerdas vocales y también al pasar el alimento, doctor. Y yo acá le quisiera preguntar porque, por ejemplo, uno cuando se come un maní, vamos a decir un ejemplo, un maní, un cacahuete, y empieza uno como con esa carraspera y uno ya sabe que hay alimentos un poquito delicados para la garganta. Yo quisiera que usted como experto nos cuente qué debemos evitar nosotros a nivel alimenticio a la hora de querer tener, por ejemplo, una conversación larga, una exposición o cuando nos vamos a enfrentar a algún tipo de escenario para evitar que se nos dé esa carraspera y esos problemas en la garganta y en la voz.
Sí, lo principal es que casi todos esos problemas de carrasperas, de sensación de que está quemando algo en la garganta, vienen muy asociados a la parte del reflujo. Y el reflujo es básicamente el contenido que está en el estómago que por distintas razones se devuelve y quema la garganta y obviamente afecta la voz. Entonces, de las cosas que tenemos que evitar antes de tener una presentación o de hacer un uso prolongado de la voz es aquellas cosas que estimulen el reflujo. ¿Qué nos ayuda a evitar eso? Por ejemplo, las comidas muy abundantes. Es preferible comer varias porciones o pequeñas meriendas, llamémoslo así, en vez de una comida grande abundante, porque eso nos aumenta la presión en el estómago y hace que se devuelva más fácil todo. Y hay algunas sustancias específicas que producen mucho más reflujo, por ejemplo, la cafeína. Y no se trata de suspender la cafeína, pero si tenemos una persona que se toma 5, 6, 7 tintos al día, pues de pronto reducir la ingesta de cafeína va a ayudar bastante a controlar eso. Lo otro que ayuda y que usamos mucho son los mentolados. Los mentolados estimulan el reflujo. Entonces, todas estas personas que se las pasan comiendo Halls o cualquiera de estas sustancias con mentol también están un poquito más expuestas a tener esos episodios de reflujo. Y las harinas procesadas, galletas, panes, pizza, todo esto nos estimula o más bien promueve los episodios de reflujo. Así que esas serían unas recomendaciones para que eso no se presente antes de alguna situación en la que necesitamos la voz. Don Álvaro, buenas tardes. ¿Usted en qué ciudad se encuentra y qué nos quiere aportar hoy? Gracias, buenas tardes. Yo estoy desde Cartagena. Sí, señor, adelante. Sí, gracias. Quería exponerle al doctor, agradeciéndole anticipadamente lo siguiente. Yo hace aproximadamente 2 años tengo una tos básicamente seca. Y en un principio los médicos que me estuvieron viendo pensaron que podían ser medicamentos que estaba tomando para la presión arterial. Los sartán y otros medicamentos me los cambiaron y no pasó nada, la tos siguió. Posteriormente, hace aproximadamente unos 6 meses, se enfocaron por la vía del aparato digestivo y me hicieron una endoscopia gastroduodenal y pues reflejó una esofagitis erosiva y unas zonas equimóticas en la mucosa del estómago. Con base en eso, el médico me prescribió el esomeprazol, pero han pasado ya casi unos 4 meses y no veo efectos favorables. He tomado, como decían las amigas que dirigen el programa, todos los menjurjes posibles, miel de abeja, tomillo, agua de sal y nada, no cambia nada. He tomado todos los antialérgicos y no cambia nada. ¿Qué opina usted al respecto, doctor, con ese diagnóstico de la esofagitis erosiva? Sí, entonces, digamos que la tos crónica es otro de los aspectos que nosotros tratamos mucho en laringología. Y creo que el enfoque que le han dado hasta ahora es el adecuado. Sin embargo, hay algo que se llama la tos crónica o la tos de origen neurogénico. Y es una tos que se produce como por un acostumbramiento del cuerpo a estímulos mínimos. Quiere decir, cosas que no deberían producir tos a una persona normal desencadenan tos en personas que llevan mucho tiempo tosiendo. ¿Qué puede desencadenar la tos? Por ejemplo, los fríos o el aire frío, los olores, reírse, hablar. Y cuando empezamos a ver ese tipo de tos desencadenada por esas personas, sabemos que no es una tos que se debe a otra enfermedad, sino que es, llamémoslo así, una enfermedad por sí misma. Y son pacientes que responden muy bien, cuando se han descartado el resto de cosas, responden muy bien a unos medicamentos que se llaman neuromoduladores, que lo que hacen es como bajar la sensibilidad o la capacidad de excitar ese nervio que produce la tos, como que lo resetean y poco a poco vamos suspendiéndolos hasta que el paciente empieza a controlar solo los síntomas. Así que es una condición que creo que podríamos revisar en su caso y que sí tiene un muy buen resultado en los pacientes en los que se comprueba esa condición. También tenemos a Yolanda en la línea. Yolanda, muy buenas tardes. Buenas tardes. Para consultarle al doctor.
Claro, cuéntenos, Yolanda, ¿qué le quiere preguntar? Gracias. Es que quería preguntarle al doctor, muy buenas tardes, que lo que pasa es que cuando yo estoy hablando o hablo un poquito demasiado o canto, siento que me está doliendo, me duele la garganta, no sé qué es lo que pasa. Entonces quisiera saber, yo fui a donde un doctor y me dijo que por mi edad era normal, entonces no sé. Sí, listo, Yolanda, muchas gracias. Mira, no hay, digamos que cuando uno empieza a cantar o empieza a hablar y empieza a quedarse sin voz y con el descanso vuelve y mejora la voz, hay algo que está pasando en la garganta que no está funcionando bien. Y es básicamente la forma en la que la garganta se protege cuando hay algo que le esté haciendo daño. Entonces, lo primero es que hay que revisarte y hay que hacer un examen que se llama una estroboscopia laringea. Es simplemente un examen en el que vemos detalladamente cómo vibran las cuerdas vocales y podemos entender qué puede estar fallando ahí. Y con eso hacemos un diagnóstico y desarrollamos un tratamiento. No siempre significa que haya lesiones, a veces son simplemente, llamémoslo así, malos hábitos o una tensión exagerada en el momento de hablar que podemos simplemente mejorar con una terapia especial o una terapia de fonoaudiología enfocada en la voz. Entonces, sí es muy importante que consulte a su médico. Pero hay otra cosa que menciona Yolanda que creo que es muy importante resaltar, y es que no es adecuado decir que los pacientes, a medida que van envejeciendo, la calidad de la voz se pierde. Eso era, digamos, es algo normal, y como todas las personas, la voz o las cuerdas vocales con el paso de los años van perdiendo un poco de tono y se vuelven un poquito más delgaditas, pero ahora contamos con terapias que permiten rehabilitar o que permiten devolver como esa fuerza a la voz sin necesidad de cirugía. Son unos procedimientos muy sencillos que se hacen en el consultorio, en los que se inyectan el mismo ácido hialurónico que se inyectan para rellenos faciales o con fines estéticos, los inyectamos en las cuerdas vocales y le devuelve a los pacientes que son buenos candidatos esa fuerza para hablar. Así que esos pacientes o ese abuelito que todos conocemos que tiene una voz débil, que ya no se le oye muy bien, hay soluciones bastante seguras, sin necesidad de anestesia, y que le permite a los pacientes recuperar la voz de forma inmediata. Doctor, usted que menciona que hay ya bastantes avances en cuanto a estos procedimientos para el tema de las cuerdas vocales, yo quiero preguntarle por el cambio de voz. ¿Qué tan frecuente se está dando este tipo de procedimientos en nuestro país y qué tan fácil es? ¿Cómo funciona? Sí, digamos que la cirugía, ahora se conoce como cirugía de reafirmación de género, es una cirugía bastante común para pacientes transgénero, bien sea de hombre a mujer o de mujer a hombre, pero lo más común es de hombre a mujer. Y es una cirugía en la que lo que hacemos es adelgazar las cuerdas vocales y acortamos el tamaño de estas para que vibren mucho más rápido y el tono de voz se vuelva más femenino, en el caso de las pacientes que quieren su voz más femenina. En el caso de los hombres hacemos todo lo contrario, relajamos las cuerdas vocales para que vibren menos rápido y la voz se torne un poquito más masculina. Son procedimientos que hago con bastante frecuencia y que la verdad tiene un impacto muy positivo sobre la salud de estos pacientes, pues porque les permite identificarse con el género con el que ellos se identifican. Muchos pacientes acompañan esta cirugía también con la remodelación de la manzana de Adán, que es el cartílago tiroides de la manzana de Adán, que también es un carácter sexual muy masculino y que muchas de estas pacientes quieren eliminar. Entonces es una realidad, que se está siendo cada vez más fuerte en nuestro país y que tiene unos impactos sociales bien importantes. Doctor, ahora tenemos a Javier. Javier, muy buenas tardes. ¿Qué le quiere preguntar al doctor? Buenas tardes. Quería preguntarle, no sé si él logra identificar, tengo un problema de pólipos en las cuerdas vocales, pero siempre me ha hablado de que es una cirugía muy riesgosa. Quería saber su opinión al respecto. Bueno, Javier, no, yo creo que lo importante es primero hacer un buen diagnóstico y que veamos si es efectivamente un pólipo. Pero la cirugía de cuerdas vocales tiene que hacerla primero un especialista entrenado en esto. Alguien que sepa hasta dónde cortar y hasta dónde llegar. Pero yo difiero un poco con que sea una cirugía muy riesgosa si se sabe hacer bien.
Yo hoy vi 2 pacientes que operé la semana pasada, están muy bien, la voz les recuperó. Entonces creo que no está bien el concepto que le hayan dicho que es una cirugía muy riesgosa. Tal vez asistir donde un especialista y donde un laringólogo entrenado le puede ayudar y le pueda permitir recuperar su voz y que pueda volver a hablar adecuadamente. Señor Juan, ¿usted dónde se encuentra y cuál es su consulta hoy? Buenas tardes, yo me encuentro en la ciudad de Pereira. Sí, don Juan, vamos a pedirle que por favor, para poderlo escuchar, le baje el volumen a su radio porque se está repitiendo la señal. Bájele un poquito y ahora sí lo escuchamos. Adelante. Bueno, quisiera preguntarle al doctor, es que yo tengo una condición que siento en la garganta como si tuviera flema, pero cuando voy a expulsarla a mí no me sale nada y todo el tiempo me mantengo como con una carraspera y cuando ya hablo, digamos, por un tiempo ya prolongado, pierdo la voz. Sí, entonces eso, digamos que esos síntomas que usted tiene es algo que se llama globus faríngeo, ¿ok? Es la sensación de tener algo atrapado en la garganta como si uno tuviera una pelucita, como una flema, como algo que quiere sacar, pero que realmente no está ahí. Y eso en una gran mayoría de veces, o más bien, tiene 2 causas principales. Uno, lo que les había ya mencionado, el reflujo, porque es una irritación de la garganta debido a esto. Y otra de las cosas que puede pasar es que es esa misma tensión que usted hace cuando habla y dice que cuando habla se va cansando y al final la voz se le va afectando, produce un cansancio en la laringe y digamos que una forma de liberar esa tensión de los pacientes es hacer esa carraspeadera. Entonces, creo que lo importante en pacientes como usted es primero poder mirar que efectivamente no haya nada, que no haya una masita, una lesión, que no haya nada raro ahí. Y una vez vemos que no hay nada, digamos, grave, empezar un estudio de reflujo, poder evaluar el esófago, poder mirar qué cosas pueden estar contribuyendo a esa sensación que usted tiene, pero que la verdad en la mayoría de casos se puede tratar y se mejora con un buen enfoque y un buen tratamiento médico. Bernardina, ¿qué le quiere preguntar hoy al doctor? Muy buenas tardes y bienvenida a Salud. ¿Y algo más? Bernardina. Sí, doña Bernardina, se está repitiendo el sonido. ¿Nos escucha? Es que hace un momento habló un señor que hace 2 años tiene una tos y yo hace 4 años tengo una tos seca. A veces me digo yo que me deja descansar por 20 días o por un mes, pero vuelve y aparece la tos otra vez. Quisiera saber por qué es esta tos. Sí, doña Bernardina, yo creo que lo que es importante en su caso es, primero, saber que es una tos seca, entonces que no es una tos que posiblemente no tiene un origen en los pulmones, aunque hay que hacer un estudio para ver que no haya una enfermedad ahí, y empezar a mirar las diferentes causas que pueden estar exacerbando su tos. Si es una tos que se relaciona con los alimentos, si se presenta más en la noche, si se presenta con los cambios de temperatura, algo alérgico, y una vez estudiemos a profundidad todo y no se encuentre, se repite un poco lo que le había mencionado al señor, y es empezar a dar un tratamiento para que el cuerpo empiece a suprimir ese reflejo que lleva 4 años presentándose ante mínimos estímulos. Entonces, es importante hacer un estudio completo, descartar las causas más comunes y, si no, empezar un tratamiento. Doctor, yo quiero saber cómo funciona el tema de la parálisis. Cómo también se presenta en esta región del cuerpo y si se da, ¿qué tan grave puede llegar a ser? Sí, mira, Paula, yo creo que la parálisis de cuerda vocal es una de las condiciones por las que más pacientes vemos. Y básicamente consiste en que una de las 2 cuerdas vocales deja de moverse. Hay muchas causas, pero la más común es parálisis de cuerda vocal después de una cirugía. Y tal vez la cirugía que más frecuentemente produce esto es la cirugía de tiroides. Todos conocemos a alguien que después de alguna cirugía de tiroides o de alguna cirugía en el cuello queda hablando así. Y esa es una condición, la verdad, que muy debilitante para los pacientes porque les afecta muchísimo la capacidad de comunicarse, pero también la capacidad de comer. Antiguamente estos pacientes
se les ofrecía unas posibilidades de recuperación que eran más invasivas, pero ahora lo que hacemos es que se puede en el consultorio, sin necesidad de anestesia, inyectar un relleno que le permite a los pacientes recuperar la voz y la capacidad de comer de forma inmediata. Entonces creo que es uno de los avances grandísimos que estamos teniendo en nuestra área y que tenemos muchísimos pacientes que se están beneficiando de esto o de este tratamiento temprano de estas parálisis. Bueno, pues doctor, imagínese, yo acá estaba pensando, porque es que yo estaba leyendo algunos mensajes que me han mandado y estaba yo pensando cuando, por ejemplo, uno se toma un limón o toma algo ácido o algo cítrico, a muchas personas les quema la garganta, ¿no? Y empiezan con un reflujo. Le quiero aquí preguntar, porque además de todo me hace la pregunta una seguidora, ¿qué pasa cuando me da acidez si tomo algo ácido? Y se lo pregunto por qué. Porque nosotros hemos ahora cogido la moda, porque es muy buena y para que ahí sí tengo que defenderlo, de tomar agua con limón. El agua con limón nos ayuda con la digestión, pero hay personas a las que les quema la garganta y les genera reflujo y gastritis. ¿Qué debe hacer la persona a la que los cítricos le afecte? ¿Debe suspenderlos? Si genera esto carraspera y si genera esto resequedad, ¿debemos abstenerlo de tomarlos? Sí, yo creo que, digamos que, así como tú dices, a algunas personas les puede hacer mucho bien, pero a otras no. Hay una enzima que se produce en el estómago que se llama pepsina, y esa pepsina, por distintas razones y especialmente por cuadros de reflujo, sube a la garganta y cuando nosotros comemos algo ácido, se activa. Entonces, esa pepsina de pronto está en la garganta, nos tomamos el poquito de limón y ella estaba tranquila, pero cuando tomamos el ácido se activa y empieza a producir una inflamación y una irritación muy importante. Entonces yo creo que en este tipo de cosas es primero identificar qué me desarrolla esos síntomas, obviamente evitarlos, pero si en algún momento se desencadena el problema, podemos tomar algún agente de barrera, que son, digamos, estas, no tengo ningún vínculo comercial, pero el Gaviscon, la Milanta, alguna de estas cosas que neutralizan y que permiten proteger la mucosa para que esos síntomas desaparezcan. También tenemos a Clara. ¿Usted dónde se encuentra y cuál es su aporte? Gracias, buenas tardes en Bogotá. Es una pregunta para el doctor. Llevo más o menos 3 años con carraspera en la garganta. Algunas veces me da después de comer, pero generalmente me da cuando salgo al aire. Trato de salir con tapabocas, pero pues no es que me ayude mucho, pero me da mucho cuando salgo al aire. Sí, parte de la carraspera, y como yo les mencionaba, la carraspera y el globus o esa sensación de tener algo ahí es algo que puede tener muchos factores. Ya creo que dejé claro que el reflujo puede ser una de esas causas, pero también todos los procesos alérgicos, digamos, la rinitis alérgica produce o lleva a que produzcamos mucho más moco en la nariz. Ese moquito escurre por atrás y empieza a irritar la garganta. Y es lo que nos lleva a nosotros empezar a carraspear para tratar de limpiarlo. Entonces, creería que, por lo que me cuenta la oyente, podría estar relacionado a esto. ¿Qué se puede hacer para eso? Unos medicamentos nasales, los corticoides nasales, que ayudan a disminuir esa producción de moco, y unos lavaditos nasales que permiten limpiar o aclarar ese moquito. Obviamente, lo más importante es primero mirar que no haya nada raro en la garganta, en la laringe, porque como ya les dije, pues de pronto si hay una lesioncita chiquita o grande, pues eso es lo que está causando los síntomas y no los cambios de temperatura. Entonces, una vez descartemos eso, sí mirar qué más puede ser. También tenemos a Clara, creo. Clara, muy buenas tardes. No, se cayó. Doctor, bueno, adelante, Carolina. Bueno, sí, yo tengo otra pregunta, doctor. Mire, hay una cosa, y es que hay personas, y le quiero preguntar, porque acá también tengo otro mensaje en WhatsApp, donde me pregunta una persona que ha perdido ya sus cuerdas vocales y le han dicho que esto es irreversible. ¿Hay casos en que la persona ya puede perder completamente su voz o es un mal diagnóstico? Digamos que es raro. Las personas que usualmente pierden las cuerdas vocales son las pacientes a los que se les ha quitado la laringe por un cáncer grande, pero inclusive en esos pacientes en los que ya no tienen cuerdas vocales, los podemos rehabilitar para que hablen. Se les ponen unas válvulas especiales que les permiten a esos pacientes hablar y comunicarse con una voz que es bastante funcional
y que les permite establecer relaciones pues con su entorno social. Entonces, me parece un poco raro si no ha sido en el concepto de un cáncer lo que esta persona tiene. Creo que puede ser un mal diagnóstico, o hay pacientes que no pueden hablar porque el tubo por donde sale el aire para que puedan hablar está tapado. Y en estos pacientes también podemos hacer algunos procedimientos y cirugías que permiten, como llamémoslo así, destapar ese tubo, que el aire salga y que puedan recuperar la voz. Así que es muy, muy excepcional que alguien no pueda hablar, tal vez no de forma natural, pero sí tenemos muchas formas para permitirles comunicarse con su entorno. Doctor, esta mañana el director de esta emisora, Julio Sánchez Cristo, que es todo un experto en el tema de la voz, nos decía que para él es fundamental la respiración para evitar tantos problemas con las cuerdas vocales, con la garganta. Cuéntenos cómo funciona eso, ¿por qué? Claro, entonces, digamos que el aire, nosotros cada vez que respiramos, el aire se almacena en los pulmones y sale a una buena velocidad y pasa a través de las cuerdas vocales. Entonces, para que pueda salir una buena voz y para que pueda haber una buena calidad de voz para hablar o cantar, tiene que haber una muy buena reserva de aire, porque es como el impulso, llamémoslo así, como la gasolina que va a permitir que ese aire que pasa a través de las cuerdas vocales se produzca de una buena forma. Por eso es que cada vez que nosotros tratamos de hablar cuando estamos haciendo ejercicio o fatigados, pues no podemos, porque uno está listo. Sí, aquí nos pasa todo el tiempo. Exacto. Entonces, no, y además uno se trabaja hasta con las babas y con la respiración. Aquí a veces hay que correr para llegar a cabina y es... Sí, entonces lo que pasa es que si no hay una muy buena reserva, no se puede hablar. Por eso, tal vez sabiamente, Julio decía que la parte respiratoria y la parte de la capacidad pulmonar es muy, muy importante, porque sin eso no puede haber ni buena comunicación, ni tampoco las personas que cantan van a poder hacerlo de una buena forma. Carolina. Mire, acá estoy viendo un email que nos manda María José y me parece muy interesante y dice: estuve intubada 2 veces por COVID, 1 mes en UCI, la voz me quedó apagada y el otorrino dice que todo bien, nado, laringoscopia y TAC perfectos. Tengo mucha carraspera y no puedo hacer una frase larga porque me quedo sin aire. ¿Qué le podemos decir a María José? Carolina, ¿me podría repetir la primera parte que no, sí, no te alcancé a oír? Discúlpame. Sí, mira, María José nos dice: estuve intubada 2 veces por COVID, 1 mes en UCI, la voz me quedó apagada y el otorrino dice que tengo todo bien, me ha hecho laringoscopia y TAC están perfectos. Tengo mucha carraspera y no puedo hacer una frase larga porque me quedo sin aire. ¿Qué le podemos decir a María José? Nos escribe a nuestro correo. Sí, mira, lo más común, y estos son pacientes que yo veo todo el tiempo, la intubación es un acto muy traumático. Y hemos mejorado muchísimo, pero es una de las causas también más comunes de esta parálisis de cuerda vocal. Por lo que ella nos cuenta, muy seguramente ella tiene una parálisis de la cuerda vocal. Si ella antes de que la intubaran hablaba perfecto y después de que la intubaron está ronca y se queda sin aire cuando habla, esa es la causa. Esta es una paciente que, como yo les decía ahorita, se beneficia un montón. Primero de hacer un buen diagnóstico, porque muy seguramente el diagnóstico que tiene no es el adecuado. Y una vez se establezca que tiene una inmovilidad de esa cuerda vocal, podemos rehabilitarla de una forma inmediata, sin necesidad de cirugía, y mejorarle su voz para que pueda desempeñar sus actividades normales. Bueno, pues es el doctor Juan Carlos Avellaneda. Nos quedan muchos pacientes, oyentes que están en la línea con bastantes preguntas, así que tenemos que volver a agendar temas pendientes. Muchas gracias. Todos estos tips que nos entrega hoy el doctor quedan en nuestra página web de la W Radio, en Salud y Algo Más, así que muchas gracias por habernos acompañado hoy aquí.